Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. ¿Bien y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Buenas tardes. Hola, buenas. Em, a pesar de que hay poquitos conectados, hoy día vamos a dar de inicio ya porque, eh, hola, ¿qué tal, Denise? Tenemos muchas cosas que ver. Hoy, como es nuestra segunda clase, tenemos nuestra primera evaluación del módulo. Em, Quiero que veamos lo de los contenidos que van a ingresar, así que se los muestro de inmediato. Tal como dice este documento, en nuestra primera evaluación entonces va a entrar lo del concepto de ciclo contable, los tipos de contabilidad, estructura, equilibrio contable y elementos de los estados financieros, conceptos y clasificación de activo, pasivo y patrimonio. Eso va a ser lo que va a ingresar entonces hoy día, al igual que todas las clases. La evaluación va a estar disponible desde las 21 a 30 horas para que ustedes la puedan realizar. Y como siempre les recuerdo, la evaluación está hecha en base al documento que ustedes descargan de la plataforma, ¿ya? Que de todas maneras vamos a repasar para que podamos estar con toda la materia fresquita ahora para hacer la prueba. Y también vamos a realizar hoy día ejercicios prácticos con respecto al tema de activo, de pasivo y patrimonio, a cómo registrar las distintas transacciones o los distintos movimientos contables. Eso, así que les voy a proyectar el documento. Como les decía, vamos a repasar entonces lo que vimos un poquito en la clase anterior. Esto es, de todas maneras, también en materia que vimos, ¿verdad?, en el curso anterior, ¿ya? Estas estos primeros temas que van a entrar en la evaluación de hoy día. Así que no debiésemos tener mayor inconveniente, mayor problema con la evaluación de hoy día, porque son conceptos que nosotros ya vimos. Agrandar esto. Ahí sí. Entonces, bueno, finanzas de la empresa. Vimos, ¿verdad?, que es un tema clave para la supervivencia y el éxito a largo plazo de una compañía, eh, ya que obviamente la correcta administración de una empresa es crucial. eh, Cuando hablamos de administración, ¿verdad?, no nos referimos solamente al tema de los recursos financieros, sino que también en la administración bueno, no me gusta mucho el término, pero también del- de las personas como recurso, por así decirlo, el tema de gestión de horas, de contratación, ¿verdad? De hacer eficiente la contratación del personal, porque obviamente eso también repercute, por ejemplo, en niveles de producción, ¿verdad? Dependiendo obviamente de lo que sea la empresa, pero va más allá de solamente referirnos a temas económicos. Eh, en los resultados finales de una compañía también influye, por ejemplo, la buena gestión del capital humano, la buena gestión desde realizar las inducciones correctamente, poder entregar las capacitaciones que requiere la persona para insertarse en su puesto de trabajo y obviamente poder desempeñarse de la mejor forma posible. Como hemos conversado en otras oportunidades, cuando uno se suma a una empresa, tiene que aprender cómo se hacen las cosas en esa empresa, ¿ya? Hay temas obviamente que son generales, pero cada empresa tiene sus propios procedimientos, sus propias políticas internas para realizar las distintas tareas. Entonces, desde ahí obviamente viene a ser un tema muy importante el cómo yo incorporo a una persona a la compañía y cómo le doy la debida inducción. O hay empresas, obviamente las más grandes, por un tema también de presupuesto, que hacen una cosa que se llama programa de integración. Entonces, el programa de integración va más allá de solo capacitarte, de solo darte una inducción para que tú conozcas la empresa, cómo está estructurada, qué sé yo, el nombre del gerente, que es como lo típico. También hacen un acompañamiento desde el primer día
y no solo en temas laborales propiamente tal, sino en cuanto a temas de cultura, a temas de beneficios y compensaciones, y es un programa mucho más robusto, pero que se ha ido desarrollando con el paso de los años, teniendo plena consideración, o sea, plena conciencia, perdón, en que gestionar a las personas de la mejor forma también influye en los resultados finales y en los resultados, por supuesto, económicos de una empresa. Eso. Entonces, independientemente del tamaño de la empresa o del sector económico en el que se desempeñe, puede afectar la capacidad para crecer, expandirse y cumplir los objetivos. Las finanzas en una empresa son esenciales para el éxito y el crecimiento, ya que tienen varios propósitos como administrar los recursos financieros de manera eficiente y eficaz, tomar decisiones estratégicas que mejoren la rentabilidad y el crecimiento de la empresa, evaluar el desempeño financiero y hacer ajustes según sea necesario, evaluar los riesgos financieros y desarrollar estrategias para mitigarlos, obtener financiamiento para operaciones de la empresa y proyectos de inversión, comunicar información financiera relevante a los inversores, accionistas y otras personas interesadas, garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y fiscales aplicables. Em, las funciones de las finanzas empresariales, entonces, administración financiera, financiamiento, análisis de riesgo, gestión de inversiones y cumplimiento financiero. También habíamos comentado, ¿verdad?, que las empresas destinan parte de sus utilidades, obviamente, a reinvertir ese dinero, ¿verdad?, esa ganancia, pero también em, algunas, obviamente más grandes, destinan recursos económicos a otro tipo de inversiones distintas a el rubro en el que se desempeña la empresa, ¿ya? Entonces, obviamente, esto también si genera rentabilidades o si yo, por ejemplo, destino dinero de mis cuentas corrientes a una inversión, todo eso también tiene que ir registrado en nuestro libro diario, en nuestros libros contables, ¿verdad? Contabilidad y finanzas están íntimamente relacionadas. La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica y financiera que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos. Su fin es facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y control interna. Las finanzas parten de la propia contabilidad y, por ejemplo, para Terence Natcher, como fundador y responsable comprador de productos bancarios de Bosconómico, contribuye a tomar decisiones inmediatas, no solo por conocer en todo momento el cash flow de la empresa, flujo de dinero efectivo, ¿verdad? Sino que ayuda a tomar decisiones de inversión, de reinversión de recursos o al revés. Ayuda también al tema de frenar los gastos. Napoleón decía que la información es poder y con buena información se toman buenas decisiones. Con información precaria o superficial se pueden tomar decisiones erróneas, tanto en el ámbito empresarial como en el familiar. La contabilidad es la disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la realidad económica y financiera de las empresas, con el fin de facilitar la dirección y el control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática para las distintas partes interesadas. Entonces, su finalidad es suministrar información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo que resulte de utilidad a los distintos usuarios, en cuanto obviamente a la toma de decisiones, tanto por un tema de control de gestión pasada como para las estimaciones de los resultados al futuro, dotando tales decisiones de racionalidad y de eficiencia. Em, claro, yo puedo analizar, ¿verdad?, los periodos, distintos periodos, por ejemplo, el año anterior, em, y realizar proyecciones también
hacia el futuro. Por ejemplo, analizando mis balances también de años anteriores, puedo sacar un promedio o un aproximado de rentabilidad, si voy a sacar algún producto o si voy a proyectar quizá alguna tasa de crecimiento, viendo cómo han ido creciendo mis activos en los años anteriores. Obviamente para tratar de hacer una proyección realista, ¿verdad? Y no, y que no sea muy, no sé, una proyección demasiado exagerada o algo que pueda significar que quizás se tomen decisiones pensando en que van a haber unos maravillosos resultados que no son reales porque no tienen ninguna base. Ese es el tema obviamente, la contabilidad y la administración de las finanzas, que en base a periodos anteriores, a los registros y el comportamiento de la empresa, yo puedo también hacer proyecciones realistas con respecto a distintos temas. Considerar entonces que para muchas personas la contabilidad no es vista más que una obligación legal, algo que debe llevarse porque no hay más remedio, ignorando lo importante y lo útil que puede llegar a ser. La contabilidad es el método importante en toda empresa por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. La contabilidad no solo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino que el futuro, lo que viene a ser lo más interesante y es sumamente útil también cuando queremos, por ejemplo, realizar alguna expansión, ¿verdad? Quizá reinvertir no sé, en algún producto que quizás tuvimos en algún momento y dejamos de producir y quizás queremos volver a retomar ese tema, nos permite realizar distintos análisis. No, perdón, la contabilidad también permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresa. Permite tomar decisiones con precisión, permite conocer de antemano lo que puede acceder. Todo está plasmado en la contabilidad según los periodos de tiempo en el que se divide la actividad de una empresa. Ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una empresa realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable y reflejando la imagen fiel de la actividad. Normalmente el ciclo contable es de un año. Las etapas del ciclo contable, la de apertura, al comenzar la actividad de la empresa, se abre el año contable y comienza a realizar transacciones económicas que van siendo recogidas en sus libros contables, tanto los obligatorios como los auxiliares. Movimiento es el registro de las transacciones y el cierre es al finalizar el periodo contable se procede a cerrar las cuentas para determinar el resultado económico del ejercicio de aquel periodo. Tipos de contabilidad. La contabilidad, Profe, dígame. una consulta, el año contable es, pongamos, si yo abro en noviembre termina el año contable o es de el mismo año. El año contable es de enero a diciembre. Es Así decir, se si considera. yo abrí en octubre, tengo 2 meses, es el año contable para... Claro, obviamente analizar ese primer periodo de 2 meses no va a ser de mucha ayuda, pero sí, recuerda que hay impuestos y hay cosas que uno tiene que también declarar y pagar anualmente. Entonces, por ejemplo, si Sí. tú iniciaste en octubre, tendrías que hacer tu cierre correspondiente del año con esos 2 meses y hacer el pago de los impuestos. Ya, es decir, de enero a diciembre. Perfecto, gracias. Tipos de contabilidad. La contabilidad está considerada como un sistema de información que permite que las empresas u organizaciones puedan tener un registro y control de todas sus actividades económicas, financieras y administrativas de forma sistemática, con el objeto de poder generar información para tomar las decisiones de forma confiable y oportuna. Vimos también distintos tipos de contabilidad, que también lo hemos repasado varias veces, ¿verdad? Aquí se enfoca en la financiera,
que tiene el objetivo, perdón, de preparar y presentar estados financieros, estados de resultado, estados de flujo y de efectivo y estados de variación del patrimonio. Notas de los estados financieros. Para esto todo para usuarios externos. Está también la contabilidad de costos, que tiene por objetivo analizar los costos unitarios que involucra producir bienes y servicios de su venta y del proceso productivo y generar informes de costos para usuarios internos de la empresa. La contabilidad administrativa, que se centra en aspectos internos de la organización que tiene que ver con la administración. Se centra en el cumplimiento de objetivos estratégicos y en la búsqueda, del mejoramiento continuo. Y la contabilidad fiscal, que se centra en el registro y preparación de informes para determinar los impuestos que se deben declarar y pagar al fisco. Acá la imagen dice que, bueno, el texto que está acá dice, antes de comenzar es importante tener en cuenta la diferencia de bienes, que son todos los bienes que tenemos como una empresa, ya sea persona natural, puede ser auto, casa, dinero, el dinero, en la cuenta corriente, perdón, computador. Bienes materiales o físicos y no materiales. Los derechos, el dinero que nos deben como empresa. Por ejemplo, cuando presto dinero, adquiero el derecho a cobrar. Y las obligaciones están compuestas por nuestras deudas. Por ejemplo, cuando pido dinero a un banco, contraigo una deuda y la obligación de cancelar ese préstamo. Teoría contable, elementos de los estados financieros. Según el marco conceptual, los elementos del estado financiero son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Los activos, recurso económico presente controlado por la empresa como resultado, perdón, de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Habíamos dicho de forma más simple, los activos es todo lo que tiene la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, banco, que se refiere a dinero en las cuentas corrientes. Clientes, que se refiere, por ejemplo, a cuando yo hago una venta con crédito. La cuenta clientes es ese crédito que ellos están obligados, ¿verdad?, a pagarme. Estas inversiones financieras, em, y lo del PP, que ya no me acuerdo, lo habíamos visto la otra vez, la sigla. Se me olvida esta sigla. Dame un segundito que la voy a buscar. Ya. Propiedad, planta y equipo. Esa era lo de la sigla, de PPE. Me olvida. Pasivos, entonces, una obligación presente en la empresa de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Por ejemplo, préstamos bancarios o cuentas por pagar, también se le llama. Proveedores, cuando hacemos nuestras compras de mercadería a crédito, también adquiero ahí un compromiso de pago, ¿verdad? Y los impuestos por pagar también serían pasivos. Y la cuenta de patrimonio, la parte residual de los activos de la entidad, una vez que se restan sus pasivos. El capital social o el capital inicial al momento de la apertura, ¿verdad?, de una empresa, los resultados acumulados, ganancias, etcétera. Ingresos, incrementos de activos y disminución de pasivos que dan lugar a incremento en el patrimonio, distinto de los relacionados con aportes de los accionistas o tenedores de derechos sobre el patrimonio. Ingresos o ganancias también podríamos llamar. Y gastos, disminución de activos, incremento pasivo, distinto a los relacionados con distribución de derechos de patrimonio. Relación entre activo, pasivo y patrimonio neto.
El activo es lo que posee la empresa, ya sea bienes, ¿verdad? Bienes tangibles o también hay intangibles, derechos que se convertirán en cosas poseídas en un futuro. El pasivo y patrimonio neto suponen cómo financiar aquello que se desea poseer mediante deudas, préstamos, aporte de los propietarios. Entonces, los activos son básicamente eso, de la forma más sencilla de ver los activos, todo lo que tienen empresa. Pueden ser muebles, computadores, material de oficina, caja o dinero en efectivo, banco o dinero en cuentas corrientes, por ejemplo. Pasivos, todo lo que la empresa debe pagar, por ejemplo, no sé, la cuenta de proveedores, cuando yo hago compras con crédito a mis proveedores, em, cuentas por pagar, cuando tengo créditos, por ejemplo, con bancos, ese tipo de cosas. Em, y dentro de lo del patrimonio está, bueno, está la cuenta de capital, ¿verdad? Que es el dinero que aportan los socios al inicio de esta empresa, capital inicial, con el que van a empezar a realizar sus operaciones. Pero también dentro del patrimonio podría haber, por ejemplo, un terreno que obviamente también eh, genera o es parte, mejor dicho, de el patrimonio y de todo lo que tiene la empresa. Equilibrio patrimonial, dice cada una empresa, es que resulta de comparar la estructura económica, activo, contra la financiera, que son pasivo y patrimonio. Eso nosotros lo habíamos realizado, ¿verdad? En un ejercicio em, anteriormente, activo, pasivo y patrimonio, para aprender a realizar los cálculos, ¿verdad? Mm, Habíamos visto también el tema de las cuentas T para tener la representación, ¿verdad?, de los registros contables. Vimos que tenía, ¿verdad?, dos lados, el débito-crédito o el debe y el haber, que es un sistema de contrapartida, un registro de débito de una cuenta implica una anotación de crédito en la otra. Y para anotar el registro en las cuentas T se requiere el nombre de la cuenta y un código de la misma. Las cuentas contables son instrumentos por los cuales se registran todos los movimientos de una empresa a nivel económico. Puede ser cualquier movimiento contable que afecte a la empresa de forma económica o financiera, debe ir registrado sí o sí. Habíamos visto, ¿verdad?, en el módulo anterior que la contabilidad debe ser real, debe ser fidedigna y yo debo registrar absolutamente todos los movimientos. Se detalla dentro de los objetivos de la contabilidad que su finalidad es proporcionar eh, la información o el estado, mejor dicho, económico-financiero real de una empresa, que el informe que resume esta situación a una fecha determinada es el estado de situación financiera o es el o balance general, ¿ya? El balance general a mí me dice cuántos activos tengo, cuánto pasivo y patrimonio, y es lo que refleja la situación de la compañía. El contenido del estado de situación financiera o de balance general corresponde técnicamente a esto. La medición de la situación de la empresa eh, se observa en la descripción de los activos, pasivos y patrimonios. Recursos económicos como bienes y derechos denominados activos, deudas denominados pasivos y deudas con los propietarios denominados patrimonios. En otras palabras, la situación económico-financiera de la empresa mostrada en el balance se orienta a saber cuánto tengo y cuánto debo. Cuánto tengo para generar recursos económicos y cuánto debo por la generación de esos recursos. Desde una perspectiva externa a la empresa, el pasivo y el patrimonio muestran
la fuente de financiamiento de donde se han obtenido los recursos y el activo, la forma de cómo estos mismos recursos se han ido invirtiendo. Esta misma visión permite comprender más fácilmente el por qué siempre existe una igualdad entre recursos y deudas, lo cual se traduce en la siguiente ecuación. El debe es donde se registran los ingresos o débitos y el haber es donde se registran los gastos o créditos de una empresa. Hemos visto, ¿verdad?, que la cuenta tiene a su izquierda el débito o el crédito o el debe y el haber. em, que por ejemplo, en el lado izquierdo se encarga de registrar aquellas transacciones que supongan para la empresa un ingreso y en el haber las transacciones que supongan un gasto o un crédito. El debe será donde registramos los aumentos de activos y los aumentos de gasto, y el haber donde se registran los aumentos de pasivos o los aumentos de ingresos de una empresa. En el debe se está debitando o cargando una cuenta y en el haber se está acreditando o abonando. En el activo siempre va a aumentar en el debe y va a disminuir en el haber. Por ejemplo, si yo digo que vendí 1 millón de pesos en efectivo, la cuenta caja, que va a ser mi cuenta de activo, va a aumentar aquí en el debe con el 1 millón de pesos que ingresó por el concepto de la venta. Por ejemplo, con el tema del pasivo, es al revés, el pasivo, perdón, disminuye en el debe y aumenta en el haber. Por ejemplo, si yo realizo el pago de impuestos, eso va a aumentar aquí el tema de impuestos, supongamos 500.000 pesos de impuestos, va a ir el pasivo aumentando en el haber, y supongamos que eso yo lo pagué con efectivo, o sea, perdón, el tema del, ¿cómo fue la palabra? Del impuesto, perdón. El impuesto, disculpen, va a disminuir en el debe porque es el tratamiento contrario al tema del pasivo. Me confundí. Y en este caso, em, si hacemos un pago en efectivo, disminuiría en el haber. Lo de los 500.000 que les decía. Cuenta de caja, que es dinero en efectivo, disminuye aquí en el haber en 500.000, y acá en pago de impuestos, el pasivo se notaría en la cuenta del debe por el monto de 500.000. Así el registro contable o la cuenta quedaría cuadrada. Dame un segundo, por favor, que hay una compañera hablando en el grupo. No, aún no. Lo siento, él estaba respondiendo. Le mandé el link porque indica que no puede entrar a la clase. Ojalá ahí la resulta. Em, mm, por lo que- Es que no es pagarte plan de teléfono, negra, es que no tenemos cobertura aquí arriba. Lo poquito que nos ve. Asientos contables. Se denomina asiento contable el conjunto de anotaciones o apuntes contables que se hacen en el libro diario de contabilidad, que se realizan con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa o cualitativa de la composición del patrimonio de una empresa y por lo tanto de un movimiento de las cuentas. En el sistema de partida doble, cada asiento se compone al menos de dos anotaciones, una que debe ir al debe y otra al haber. Estas dos posiciones hacen movimientos inversos y afectan al activo y al pasivo. Se fundamentan por el hecho de que todo asiento afecta al menos a dos cuentas y cada movimiento tiene que tener una contrapartida.
Aquí en el ejemplo tenemos un formato de libro diario con fecha, con número de cuenta, con un número de asiento, donde se desglosan las cuentas que intervienen, el debe, el haber y la glosa, ¿verdad? Por ejemplo, la glosa dice pago a proveedor, y se factura por pagar. También podría ser la cuenta a proveedor, y en este caso muestra que la cuenta se hizo pago en dinero en efectivo. Entonces, el pasivo aumentó en el debe y el activo disminuyó en el haber, y las cuentas están cuadradas, son iguales. Las cuentas contables o las cuentas T, ¿verdad? Nos permiten realizar este registro y graficarlo de mejor forma. Las cuentas de activo aumentan en el debe, disminuyen en el haber. En cambio, el pasivo se comporta de manera inversa. El pasivo aumenta en el haber y disminuye en el debe, de manera contraria. Lo mismo pasa con el trato de la cuenta de patrimonio o todo lo que puede entrar en la cuenta de patrimonio. Esta tablita, ¿verdad? Que la habíamos visto también en el módulo anterior, pero nos permite tener bien en cuenta cómo se gestionan o cómo se registran las cuentas. El activo aumenta en el debe, disminuye en el haber. El pasivo disminuye en la columna de debe y aumenta en el haber. El patrimonio es lo mismo, disminuye en el debe y aumenta en el haber. Las pérdidas aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Y las ganancias, lo contrario, disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Y hasta acá habíamos llegado, ¿verdad? En la clase anterior, cuando realizamos este ejercicio con el inicio de actividades de esta empresa, si mal no recuerdo. Así que vamos a seguir realizando ejercicios con respecto a esto. em, Viendo esto. Igual. Ya. Vamos a realizar primero los ejercicios que yo les menciono. Es que acá, ¿qué pasa con esta siguiente material? Nos va mostrando cómo graficar las distintas transacciones, ¿ya? Que es un poco lo mismo que ya hemos ido viendo en las clases anteriores. Entonces, sí, prefiero que hagamos lo del tema del Excel y después vamos con esto. Denme un segundito para poder mostrarles entonces lo que habíamos visto del Excel y que podamos ir desarrollando ejercicios. Ok. Ya, esto es con lo que habíamos partido, ¿verdad? Que es el inicio de las actividades de esta empresa de mis sueños, donde vimos que em, decía que la empresa había sido fundada por 5 socios y ellos hicieron un aporte en efectivo de 3 millones y que además habían aportado camas valorizadas en 2 millones. Entonces, estos 3 millones que habían aportado inicialmente los socios, más las camas que las registramos en la cuenta mueble, estaban reflejadas ahí como los activos de la compañía, ¿verdad? Los 3 millones, los 2 millones nos daban un total de 5 millones de activos. Y segundo, después decía que para realizar su apertura de la empresa debían pagar arriendo. Aquí en los pasivos teníamos solamente reflejada el patrimonio.
por los 5 millones, ¿verdad? Este era el registro de lo primero. Ambas cuentas calzan. Y para iniciar actividad entonces había un pago de 500.000 pesos por concepto de arriendo. Por ende, esos 500.000 pesos salían de la cuenta caja, ¿verdad? La cuenta de muebles no se veía afectada de ninguna forma y cambiaba el monto de nuestros activos. Ya no era de 5 millones porque había una salida de 500.000 pesos. Entonces era una cuenta de activo por 4,5 millones. Así había quedado luego del pago. Y al reflejar el pago, teníamos acá la cuenta, puede ser arriendo, deuda por pagar, 500.000 pesos. Y el patrimonio estaba también registrado. Habíamos visto cómo se representaba también en las cuentas T, ¿verdad? En este caso, perdón, que como eran activos, caja y muebles, aumentaban en el debe, y patrimonio como es pasivo aumentaba en el haber. Y habíamos visto también lo del tema del arriendo, que en este caso había sido un pago en efectivo, como la cuenta caja es activo, disminuía en el haber, y como la cuenta arriendo es pasivo, aumentaba en el debe. Y ahí se cuadraban las cuentas. Ahí íbamos con eso. Y después vimos el tema del formato del libro diario, ¿verdad? Yo les comentaba que habían distintos formatos de libro diario y que, por ejemplo, el que estábamos utilizando nosotros era de enero del 2025 con un número de asiento contable, la columna de la fecha, un número de cuenta, que era este código interno que yo le decía que uno iba desarrollando a medida que iba utilizando las cuentas, la columna, columna con el nombre de la cuenta, columna de debe y columna de haber. Y también habíamos visto que siempre iba a haber una glosa describiendo a qué se debía los respectivos movimientos. Por ejemplo, aquí teníamos los aportes de inicio de empresa. Después habíamos reflejado el pago del arriendo y acá teníamos compra de mercadería en efectivo, que había sido otra transacción que realizamos. Lo copié. Hasta aquí con el registro de los movimientos y lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguien tiene alguna duda en las cuentas o en lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior? No, profesor. ¿No? Súper. Entonces, vamos a llegar hasta aquí con lo que vimos de repaso, con el tema del tratamiento de las cuentas, y nos vamos a tomar un break. Una vez que regresemos del break, vamos a seguir realizando ejercicios prácticos, porque la idea es que vayamos haciendo más grande este libro diario para que después podamos pasar al libro mayor o al análisis siguiente, ¿ya? En este proceso contable que vamos a realizar. Entonces eso, nos tomamos un break y retomamos la clase. Ah, ¿cuántos minutos, profe? Em, Eso no importa. 20 minutitos, retomamos a las 8:05. Ok, Gracias. bien.
Ya, vamos a retomar la clase, chicos, para que podamos ir realizando entonces los ejercicios eh, que les dije que íbamos a realizar. Vamos a seguir utilizando este formato del libro diario para que le demos como continuidad, por así decirlo, a estos ejercicios que ya habíamos realizado, ¿ya? Entonces, aquí teníamos el asiento 1, el número 2 y el número 3. Vamos a continuar entonces con el asiento número 4 para que luego esta información la podamos traspasar a los otros formatos. Yo les voy a dictar hoy día unos ejercicios, son cortitos, y les voy a dar un tiempo para que lo realicen. Luego les voy a ir preguntando para que me digan cómo lo fueron haciendo y vamos si está correcto o no, o de lo contrario vayamos corrigiendo aquí mismo en en el Excel, ¿ya? Pero eso, me interesa entonces que puedan tomar nota, lo mismo de siempre, si lo puede hacer en Excel maravilloso, pero si no, para que lo puedan hacer en un cuadernito, lo importante es esto, tiene que haber una fecha, ¿verdad? Vamos a seguir llenando el libro de enero. Entonces tiene que haber una fecha. El número de asiento con el que vamos a partir es el 4 y hay que darle continuidad al número de cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo vuelvo a usar la cuenta caja en en el siguiente asiento contable, va a tener, ¿verdad?, el número 1. Pero si uso alguna cuenta que no está ya eh, en el libro, una cuenta que aún no hemos usado, tendría que darle, por ejemplo, el número 5. ¿Se entiende, verdad? Y lo mismo, ¿sí? Y lo Sí, mismo se entiende. con el nombre de la cuenta, ¿verdad? Tiene que ir el nombre de cuenta, lo que corresponde ir en el debe y en el haber. Y por supuesto en la glosa, ¿ya? Entonces ustedes van a ir dándole continuidad a eso. Como les decía, el asiento que vamos a realizar ahora es el número 4, ¿verdad, compañero? Asiento 4. Usted le pone la fecha que quiera. Recuerde que el libro diario es registro correlativo, ¿verdad? Y cronológico. Por ende, debiese darle fecha o del 4 de enero o de los días siguientes. No podríamos darle, por ejemplo, fecha del 1 o del 3. Entonces, para que vayan anotando, el primer ejercicio es compra de mercadería por 500.000 a crédito, ¿ya? Compra de mercadería por 500.000 a crédito. Ese es uno. El siguiente, pago de deuda a proveedores por 400.000. Pago de deuda a proveedores por 400.000. El tercero es venta de mercadería a crédito por 700.000. Venta de mercadería a crédito por 700.000.
El cuarto es préstamo bancario recibido por 1 millón. Préstamo bancario recibido por 1 millón. El quinto, compra de equipo de oficina al contado por 300.000. Compra de equipo de oficina al contado por 300.000. Y el sexto y último, pago de impuestos. Pago de impuesto en efectivo por 100.000. Esos son los 6 ejercicios que vamos a realizar. Y como les decía, manteniendo el orden, dándole continuidad al número de asiento contable, debe tener fecha, respetando los números de cuenta. Ya, yo lo voy a subir esto ahí para que ustedes vean cuáles son los números de cuenta que ya hemos utilizado, que se repiten, ¿verdad? Si hay cuentas nuevas, le tendríamos que dar el número 5. Y reflejando si es un activo que aumenta en el debe y si un pasivo, por ejemplo aquí, patrimonio pasivo disminuye en el haber. Recordando lo que hemos ido viendo en las clases anteriores, que esto también lo vimos, ¿verdad? En la contabilidad anterior. Entonces, eso. Son ejercicios bastante sencillos, así que vamos a tener, yo creo que unos 15 minutos para que lo puedan resolver y luego ya voy a empezar a preguntarles para que vayamos desarrollando acá y que todos podamos hacer lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hay que hacer ahora? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces eso, tenemos 15 minutos para desarrollarlo. Yo de todas maneras voy a estar acá. Si tienen alguna pregunta, me dicen y yo les respondo de inmediato.
¿Cómo vamos con el desarrollo del ejercicio? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya están listos? ¿Les falta un ratito? Coméntenme, por favor. ¿Nadie? Necesito que por favor me digan si ya desarrollaron sus ejercicios para empezar a desarrollarlos acá adelante. O sea, en el Excel me refiero. Profesora, yo lo hice como los cuadraditos, todo eso en mi cuaderno, Ajá, pero me cuesta eso del debe y el haber. No sé si lo hice bien. ya. No, pero sí, es normal que eso nos pase al principio. Ya, Podríamos usar, espérate, un torpedo. Este es súper útil. Lo voy a copiar en el otro lado. ya. ¿Ya? Aquí nos dice cómo se van tratando, acá abajo, cómo se va tratando las cuentas. Porque al principio es normal que uno se confunda con el tema de dónde aumenta, dónde disminuye, etcétera. A ver, entonces dijimos que le íbamos a dar continuidad, ¿verdad? A este ejercicio que habíamos hecho anteriormente, que por ejemplo teníamos el asiento 1, 2 y 3. Por ende, el que sigue va a ser el asiento contable número 4. Y decía entonces que es compra de mercadería por 500.000 a crédito. Le vamos a poner fecha, no sé, supongamos el 5. Entonces, la primera cuenta que vamos a usar es mercadería, que ya me acabo de dar cuenta de algo. Caja es el 1, muebles el 2, patrimonio el 3, arriendo el 4, entonces mercadería es 5. Sí, ya. La cuenta de mercadería entonces es la número 5 y vamos a hacer esto. Cuenta de mercadería, que es el número 5 del código. Ahí es un activo la mercadería, ¿verdad? Que aumenta porque estamos comprando por 500.000 y dice que es a crédito. Por ende, sería una nueva cuenta porque no la hemos utilizado, que sería la cuenta de proveedores. Exacto, por proveedores, que es una cuenta de pasivo y que también va a aumentar este pasivo de proveedores, por ende va registrado al haber. Que dice entonces, ¿verdad? Compra de mercadería por 500.000, las dos cuentas que intervienen en este asiento contable, y mercadería, está entrando mercadería porque estoy comprando, ¿verdad? Entonces es un activo que aumenta. Y como dice aquí la tablita que tenemos, el activo aumenta en el debe, por ende lo anoté acá, y el pasivo aumenta en el haber, por ende la cuenta proveedores que es pasivo, la reflejé aquí. Y al igual que en todos los asientos que hemos ido realizando, las cuentas van quedando cuadradas, ¿verdad? Ambas con el mismo monto. En este caso, tengo que incorporar la glosa y esta glosa es compra de mercadería, pero a crédito.
Y ahí estaría reflejada la primera transacción. Lo habían hecho así, ¿alguien tiene alguna duda? Este es el momento de que podamos ir aclarando si tenemos alguna duda o si hay algo que no comprendemos. Profe, yo lo Dígame. hice igual, pero quedé como, me salió bien, pero me faltaron como los proveedores poner en la parte de abajo. Ya. Como que me quedó incompleto. Eso me faltó. Ah, ya. Pero me fue bien en la primera por lo menos. Eso, que es solamente practicar. Lo importante es que lo vayamos haciendo porque para los siguientes ejercicios también vamos a ir reflejando distintas transacciones. Por eso yo les dicté, por eso me interesa que vayan practicando, porque necesitamos aprender a hacer esto ahora en nuestras primeras clases de este módulo, porque después vamos a ir avanzando obviamente en complejidad, ¿ya? Entonces es muy importante que vayan copiando y lo vayan desarrollando en su cuaderno. Eso, entonces lo de la compra de mercadería ya estaríamos listos. Y lo siguiente dice, pago de deuda a proveedor por 400.000. Como le estamos dando continuidad, ¿verdad? Ahora, si ya hicimos el asiento contable 4, este sería el 5. Y dice entonces que es pago de deuda a proveedores, por ende, en efectivo. Ya, entonces le vamos a poner primero la fecha, ya, 6 de enero del 2025, y es proveedores y la cuenta caja. Entonces, la cuenta proveedores es la 6 y la cuenta caja es la 1, ¿verdad? Proveedores código 6, la caja es 1 y dijimos que es por 400.000. Entonces, proveedores es un pasivo, ya que está aumentando, por ende se registra en el debe, o está más que queda al revés. Esto es un tema, no sé. Eso le iba a preguntar, profesora, si podían quedar al revés. Sí, sí, porque lo ideal es que registremos el debe primero y después el haber. Por ejemplo, aquí debería dar la vuelta para que quede ordenadito. Ya, pero en este caso pago deuda en efectivo por 400.000. Entonces estaba bien, porque es un activo que disminuye el primero. Esos son mis lapsos ya. Activo, em, caja, un activo que disminuye por 400. Y proveedores es un pasivo que disminuye en el debe porque lo estamos pagando y al pagarlo estamos reduciendo esa cuenta, ¿verdad? Entonces ahí quedaría, me faltaron los ceros acá, ahí, para que quede el registro del debe y del haber. Proveedores es una cuenta de pasivo que está disminuyendo, por eso va en el debe, y la cuenta caja o dinero en efectivo es un activo que está disminuyendo, por eso va en el haber. Y lo que habíamos hablado antes, tiene que tener una glosa, y en este caso la glosa, bueno, la hago mayúscula acá. Pago de proveedores o pago de deuda a proveedores en efectivo.
Ahí, voy guardando. Y me faltó la fecha. Ahí estaría registrado entonces el pago de deuda a proveedores, que sería lo segundo aquí. Y nuestro siguiente asiento contable mm, 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 sería el número 6, ¿verdad? Le vamos a poner de fecha el 7 de enero, para no repetir todo. Y dice que es una venta de mercadería a crédito por 700.000. Entonces, vamos a reflejar, perdón, me falta el código. Eh, Cuentas por cobrar. Sería la cuenta número 7. Y vamos a usar, puede ser cuentas por cobrar o podríamos usar cliente igual. Vamos a ponerle cuentas por cobrar. ¿Ya? 7 cuentas por cobrar. Y dice que es venta por 700.000. Me faltó venta. La 8. Entonces cuenta 700.000. Hasta aquí vamos bien. Habían podido ir desarrollando los ejercicios. Vamos más o menos iguales, no íbamos tan iguales. Sí, profesora, se entiende. Sí, eso me... Yo no iba tan igual, profesora, igual me cuesta eso del debe y el haber. Ya, sí, sí es normal. Uno se enreda, es, ¿cómo se llama? Es comprensible, porque al final estamos conociendo cuentas nuevas, tratamiento de cuentas nuevas y además ir aplicando ambas cosas al ir haciendo el ejercicio. Ahí. Entonces, ahí está bien. En este caso, bueno, a un activo que aumenta, ¿verdad? En el debe,
Y tenemos la cuenta ventas, que es una cuenta de ingreso o de ganancia, que aumentan en el haber. Por eso esto quedó de esta forma, ¿ya? Y tenemos la glosa, ¿verdad? Que es, no es esa, es venta de mercadería a crédito. Ahí no, venta de mercadería a crédito. Vale. Ahí tendríamos el sexto asiento. El siguiente. El siguiente entonces sería ah, 7. Empecemos. Ahí. Y le vamos a dar fecha del 8 de enero 2025. Dice que es, voy a bajar esto. Dice préstamo bancario recibido por 1.000.000. Entonces, este acá. Van a intervenir la cuenta en banco. Y acá puede ser préstamo o podría ser cuenta por pagar. ¿Ya? Vamos a poner cuentas por pagar. Entonces, la cuenta no la hemos usado. Caja, mueble, patrimonio, bla, 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 mercadería, proveedores. Ya, entonces no hemos usado banco. Va a ser la cuenta 9. Y cuentas por pagar va a ser la 10. Que tampoco la hemos usado. Y dice que es un préstamo bancario recibido. Voy a pedir un préstamo, me lo hicieron llegar por transferencia, por eso vamos a usar la cuenta de banco. Creo que lo puse ahí. Y esta es una cuenta de activo que aumenta, porque es dinero que entró a mis cuentas corrientes, ¿verdad? Y cuenta por pagar es un pasivo, porque es una deuda que yo estoy contrayendo y que también aumenta, por ende se registra en el haber. Entonces tendríamos en este caso préstamo bancario, préstamo bancario. Ya. Esa va a ser la glosa de esa transacción que estamos reflejando. Préstamo bancario recibe. Entonces eso estaría ok. Y nos quedaría el asiento 8, que es una compra de equipo de oficina al contado. Entonces la cuenta va a ser
equipo de oficina versus la cuenta de caja, porque es al contado. La cuenta de caja es el código 1, perdón, ¿verdad que aquí va la fecha? Aquí control. Ahí. Entonces caja es 1 y equipo de oficina va a ser la cuenta 11. Y acá le vamos a poner 9 de enero 2025. Entonces, como es una compra de equipo de oficina, el equipo de oficina es un activo que está aumentando. Si vemos acá el cuadrito, activo que aumenta, va en el debe por 300.000, dice atrás. Y en este caso, caja es una cuenta de activo, pero está disminuyendo porque estamos pagando en efectivo. Por ende, van los 300.000 ahí. Y lo mismo que en todos los ejercicios, la glosa, compra de equipo de oficina al contado. Compra de equipo de oficina al contado por 300.000. Ahí estaría reflejada esa transacción. Y acá, ahí, copiamos el formato y nos falta reflejar la última. Es el asiento contable 9, que sigue un orden correlativo. Le vamos a dar fecha del 10 de enero del 2025. Y dice que es un pago de impuestos por 100.000. Entonces vamos a usar la cuenta impuesto por pagar. No, impuesto. Y la cuenta caja. Entonces es la cuenta de impuesto, va a ser la cuenta número 12 y la cuenta caja es la cuenta código 1. Si mal no recuerdo. Sí. La cuenta de impuesto por 100.000. El impuesto es un pasivo que está disminuyendo porque estamos pagando. Por ende, estos 100.000 van al debe. Porque un pasivo que disminuye, como dice la tablita acá, va en el debe. Está nuestra columna de debe. Y caja es una cuenta de activo que está disminuyendo porque estamos haciendo un pago. Un activo que disminuye va en la columna del haber. Entonces, 100.000. Ahí está. Y aquí estaría reflejado este pago de impuestos que estamos realizando.
lo mismo, siempre va nuestra glosa. Me equivoqué. Ahí sí. Pago de impuesto en efectivo. Y ahí estaría reflejada entonces nuestra transacción. Bueno, pues el pago de impuesto en efectivo. Podríamos ponerle por la fecha que es el pago de IVA. ¿Ya? Vamos a poner en paréntesis. IVA en efectivo. Y así estarían reflejadas las transacciones del ejercicio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vamos más o menos entendiendo cómo es el tratamiento de las cuentas contables, cómo tenemos que ir registrando, que siempre van a quedar cuadradas, siempre va a ir, siempre por ley universal va a haber un monto en el debe y un monto en el haber. Si por ese motivo yo estoy colocando los dos montos en un lugar es porque los estoy haciendo mal. Siempre tiene que haber un débito y un crédito registrado en la cuenta. El número de asiento contable, ¿verdad? Que es la primera columna, siempre van siendo correlativos. Por eso fuimos dándole números hasta llegar al asiento, en este caso 9. Siempre va a ir en nuestro libro diario la fecha de la transacción y los números de cuenta, como hemos hablado en reiteradas oportunidades, ¿verdad? Van siendo correlativos de acuerdo al uso. Yo le puse 1, 2 y 3, pero no sé, puede ser que fuera, por lo general yo he visto que le dan a las cuentas, no sé, los 001 son activos y le van sumando 001, 1, la primera cuenta, 001, 2, la segunda cuenta de activo. Ahí cada empresa va a definir el código que le quiere ir dando, ¿ya? Son, el número de cuentas son los códigos internos o código de cuenta, como le quiera llamar, es lo mismo. Siempre van a ir identificadas las cuentas por su nombre y siempre en nuestra columna de debe y haber. Por supuesto, la glosa, ¿ya? Se entiende, ¿verdad?, que la información contable, los distintos registros son utilizados o vistos o revisados por distintas personas, por ende tenemos que ir sumando nuestra glosa para que lo pueda entender cualquiera. Eso. Em, Profe- Profesora, una consulta. ujú. Este archivo lo puede mandar al WhatsApp, Sí, sí, de hecho por lo vamos a favor. buscar de inmediato, ¿ya? Ya, gracias. Sí, de nada. Dame un segundito y así lo voy mandando. Prefiero hacerlo al tiro. Ya tenemos lo de patrimonio, libro. Ya, ya. Ahí se lo envié. Ya, se responde la niña. Ya. Entonces les envié eso. La prueba, de hecho, mientras estaban haciendo el ejercicio, también ya la dejé disponible. A las 21:30 va a estar ok. Y entonces nos faltaría solamente la parte de que pasemos a asistencia el día de hoy. Así que ahí está. Vamos a pasar Profesora, ¿Mm? yo como siempre interrumpiéndola. Donde usted mandó, indicó lo que iba a salir en la prueba, ¿usted lo mandó al WhatsApp?
Sí, sí mandé una capturita. Ah, No, ya. mentira. No, No, perdón. Miento, estaba, miento, miento. Lo que es que mandé estaba fue con problemas, que ya estaba activado. También lo mandé al estoy con, estoy con problemas de internet, por eso es que estoy como Ya. medio desfasada. Ah, no te preocupes. Lo voy a enviar de Disculpe. inmediato. Ya, gracias. De nada. Aquí está. Lo que había mandado era otra cosa. Ahí está. Lo envié también. Tengo que justificar a Víctor y Paulina. Ya, perdón. Entonces, ahora sí les envío los contenidos. Y vamos a la asistencia. Catalina Abarca, Presente. Sandra Iyal, Alejandra Ávila, Presente, profesora. Patricia Cisternas, Presente, profesora. Lilian Contreras, Presente, profesora. sí está, perdón. Sí, No sí está. estoy. Lo siento. Y ahí la puse bien, Lilian. No Eh, podía desbloquear el... no, sí pasa. Verónica Gallardo, Nadia Gutiérrez, Lucila Morales, ¿no? Víctor Pérez, la del medio, sí, falta justificada Víctor, Denise Sangüesa, sí está la Denise, Presente, sí. sí. Aunet Silva, no sé si ahora puede entrar. No creo que no. Aunet. Y Paulina Villalobos, que también falta justificada que me llegue. Estaríamos ok con la asistencia. Eso, creo que ya estamos listos. La prueba va a estar a las 9:30 por 24 horas como siempre. Y acuérdense de que los contenidos, las preguntas en realidad van a ser en base al documento, a lo que repasamos hoy día, ¿verdad? Profe, Así. la UNED dijo que no le costaba entrar. No sé si... Ay, ¿verdad? Pues que yo misma le mandé el... Disculpe que me meta, pero No, dice, muchas profesora, gracias. se me cayó la señal. Ya, Ah, sí no, se la tienes apagó. razón, porque de hecho le mandé el link, pues. Mira tú. Ya, pero voy a Sí, corregir eso de inmediato. No me la cabeza en cualquier lado, por Dios. Una. Ay, sí, porque de verdad que estaba tratando. Ya, ahora sí. Ahora sí que sí. Quedan en libertad, chicos. Que les vaya súper bien en la prueba. Y nos vemos la próxima clase, si Dios quiere. gracias, profe. Que estén muy La bien. profesora. Cuídense. Chao, chao. Chao, Gracias. Chao, chao. chao. Chao.